Ahora entramos en el terreno que nos gusta, que es la web. Ya entendemos cómo funcionan las computadoras, cuál es el lenguaje que ellas hablan, cómo con este lenguaje podemos traducir letras, podemos traducir caracteres especiales, colores, música, cuáles son los medios en los cuales nosotros le pasamos información y ellos nos regresan información. Ya vemos cómo surgió el Internet, toda la infraestructura enorme que existe detrás para que entre máquinas se puedan comunicar y se puedan empezar a compartir información. Pero ahora, ¿qué es la web y de dónde viene? Y esta es la parte que más me emociona porque eso es lo que hace un desarrollador web. Utilizamos la web para poder compartir información, crear y compartir información. Pero no podemos hablar de la web sin preguntarnos. Y no sé si tú te has hecho esta pregunta antes, pero ¿quién fue el primer desarrollador web? ¿No? ¿Existe un primer desarrollador web o fue un conjunto, fue una empresa? ¿Quién fue esta persona o quién generó la primera página web? Y para esto sí, existe. Hay un primer desarrollador web que fue el generador, el creador de lo que conocemos hoy como la web. Y él es el señor Tim Berners-Lee, literalmente. Él es el creador de la web y se convirtió en el primer desarrollador web. Tim Berners-Lee, en su tiempo, cuando ya estaba el Internet, cuando ya estaba como todo este apogeo de que más máquinas se puedan conectar, se dio cuenta que era difícil acceder a la información. Las computadoras estaban conectadas para poderse compartir información, pero tú tenías que pedirle permiso a una computadora para poder acceder y ya sea recibir información o poder enviar información. Entonces era complejo poder obtener información de Internet. Así que él dijo, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para poder generar algo en donde busquemos la información que ya existe en Internet, que ya está ahí, porque las máquinas ya tienen esta información? Simplemente que no tengamos que pedir accesos y podamos pues ligar toda la información que existe y tener acceso simplemente porque tenemos web. ¿Cómo podemos generar esto? Así que él hizo una primera propuesta que se convirtió en la propuesta de la W3, que significa The World Wide Web, en el cual es una forma de globalizar toda la información y poderla linkear a través de un tipo de lenguaje de escritura en el cual con hipervínculos, si había una parte de la información que no estuviera en esa página, pudieras darle clic y te llevaba a otro lugar donde existía esta información. Y así tú ya no tenías que pedir permiso, simplemente a través de hipervínculos podías empezar a saltar de lugares donde existía toda la información. Y esto pudiera ser de forma gratuita, simplemente porque tienes web en este momento, que era el concepto de la plataforma que se quería generar. Tú pudieras tener acceso a la información que ya existía en toda la infraestructura de Internet. Como dato curioso, todo esto lo generó a través de una computadora NeXT, que fue una empresa de Steve Jobs después de que fundó Apple. Ahí hay como toda una historia. Si eres geek, posiblemente esto te emocione, pero si no fuera porque Steve Jobs fundó NeXT, hoy no tendríamos la web como la conocemos. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo el señor Tim Berners-Lee? Bien, él escribió las 3 tecnologías fundamentales que incluso hoy utilizamos para poder consumir y generar web. Que estas son, generó HTML, que es un marcado de texto en el cual te permite hacer páginas para poder tener como un ejemplo visual mucho más atractivo para nosotros. Generó la URL, que es directamente como el lugar en donde nosotros podemos conectarnos, es la dirección a la cual nos conectamos directamente. Ya hablamos de IP address y de los DNS. Eso sería la URL. Sería a qué lugar me quiero conectar para consumir información. Y generó el protocolo HTTP, que este protocolo es importante porque es la forma en la cual nos comunicamos directamente por Internet, que es un protocolo de peticiones. Mi computadora, a través de una URL, le va a generar una petición a otra computadora que se puede llamar un servidor, y directamente con ese servidor le va a contestar solo a mi computadora para pedir o para entregarme lo que yo le estaba pidiendo. Así es como funciona directamente esto. Podemos ver, esta fue la primera página web que se generó. Él, como el primer desarrollador, cuando sacó estas 3 tecnologías, generó esta página web con HTML directamente con una URL que puedes ver ahí, que es World Wide Web, y también construyó el primer servidor web, que esto hacía que el protocolo de HTTP pudiera funcionar, y de igual forma construyó lo que sería el primer navegador, en el cual tú descargabas este pedazo de software y a través de este pedazo de software y URLs ya podías empezar a navegar la web para obtener la información que ya existía en Internet. Todo esto lo construyó él en un intento de poder
como de forma más fácil tener acceso a toda la información que existía en Internet, simplemente con nuevos protocolos, que es bueno, si mi máquina tiene cierta información o yo como empresa tengo cierta información, voy a generar un proyecto web que tenga una URL y cualquier persona que quiera entrar después a través de un navegador pueda poner esa URL y con el protocolo de HTTP me pueda solicitar información para que yo se la pueda enviar sin que tenga que tener permiso de acceso a mi computadora. Así es como también nacen los servidores, que son estas computadoras que solo se encargan de almacenar la información a la cual se conectan las demás y estos servidores envían estos requests con toda la información que tú le estás pidiendo. Este fue el origen de la web como la conocemos ahorita. Y como te das cuenta, estas tres tecnologías siguen existiendo. Han evolucionado, pero siguen existiendo y son el core de lo que conocemos hoy como la web. De esta forma, cualquier persona que tuviera conexión a Internet, a través de un navegador, podía tener acceso a toda la información que existía en Internet. Perfecto. Pero como esto fue creciendo, como de igual forma lo vimos en la parte del Internet, este proyecto fue creciendo, se fue haciendo mucho más grande, más empresas e incluso personas que, como tú y yo, empezaban a construir páginas web con cierta información. Así que era hora de ponerle como la tarea a alguien o a algo que se encargara 100% del crecimiento de estas tecnologías. Y es así como nace The World Wide Web, o lo conocemos como la W3C, que es el consorcio o el encargado de poder crecer estas tecnologías para poder asegurar que la web sea lo que tenemos hoy en día. Prácticamente lo que ellos hacen es trabajan los estándares. Si no entiendes bien de qué estoy hablando ahorita, no te preocupes, llegaremos a eso después. Pero los estándares son las tecnologías que se trabajan en la web. Y este consorcio o este encargado, que es la W3C, se encarga de poder trabajar cuáles van a ser las tecnologías que van a llegar, las tecnologías que tienen que evolucionar y nuevas propuestas que ayudarían a que la web siga evolucionando para bien, para ti, para mí y para todas las empresas. En este grupo, actualmente existen muchas otras empresas, ya no nada más es Tim Berners-Lee y el grupo de personas que son empleados de la W3C, sino hay muchas empresas que están comprometidas con crecer la web. Empresas como Google, empresas como Amazon, empresas como Facebook, empresas de tecnología que tú utilizas hoy en día, pero también otras empresas académicas y privadas que existen en el mundo. Aquí en recursos te voy a dejar un link para que puedas ir a ver la lista de todas las empresas que forman parte de la W3C y que entre ellas y la W3C se encargan de ver cuáles van a ser los nuevos estándares y la evolución de los estándares para seguir evolucionando la web. Y esto se pone muy interesante porque pues, son empresas tecnológicas que saben más o menos qué es lo que necesitan los usuarios, hacia dónde tiene que ir evolucionando todo esto. Así que parte de las propuestas que ellos trabajan es cómo tenemos que evolucionar para bien el uso de la web y la experiencia que tiene esto. Entonces, en esta clase vamos a ver el tema de los navegadores y cuál ha sido su evolución. Y te puedo asegurar que han existido muchísimos navegadores y cada uno de ellos, en poco, ha aportado mucho a que los navegadores vayan evolucionando para bien, para nosotros, para darnos una mejor experiencia. Después del navegador de Tim Berners-Lee, que se llamaba The World Wide Web, salió un navegador que se llamaba Mosaic. Ya no existe, pero este navegador fue el primero que ayudó a poner gráficos en textos. Como lo ves aquí, tienes la imagen que es el logotipo del navegador y texto abajo. Y esto ayudó muchísimo en el tema de cuando tú estás consumiendo texto, que era para lo que salió la web en ese momento, pues había muchas investigaciones científicas que en ocasiones una imagen ayudaba muchísimo a reforzar la idea. Así que gracias a Mosaic tenemos imágenes, fotografías en los navegadores el día de hoy, porque ellos implementaron los primeros gráficos en los navegadores que acompañaran el texto. Esto fue evolucionando y de ahí empezaron a salir algunos otros navegadores. IBM tuvo un navegador, por cierto. Y de ahí viene el navegador que todos conocemos, que es Internet Explorer. Y salió uno muy importante que es Netscape. Y Netscape ayudó muchísimo a la evolución, ya que Netscape lo que quería era generar una mucho mejor experiencia para los usuarios al momento de que navegaran. Ellos fueron evolucionando mucho el tema de qué más podemos hacer. Gracias a ellos, el día de hoy tenemos JavaScript, que es un lenguaje de programación orientado a web 100%. Hablaremos de eso mucho después. Pero Netscape fue un parteaguas muy importante en que los navegadores evolucionaran a lo que conocemos hoy en día. Salió otra gama de navegadores, por ejemplo, el navegador Safari de Apple y otro tipo de navegadores que empezaban a mejorar muchísimo la UI que tú tenías al momento de interactuar con el mismo. Ya no eran estos grises con letras
ya sea gris oscuro o negro, sino ya empezaban a agregar mucho más colores, empezaban a crecer los estándares. Gracias a los navegadores necesitamos hacer más cosas para que pues la información que se va consumiendo tenga una mejor apariencia para los usuarios, porque eso les ayudaría a consumir más rápido. Así que se empezaron a agregar nuevos estándares en el momento de generar web, páginas web, y los navegadores soportaban ya los estándares para agregarle una mejor experiencia. Y de ahí llegó uno que también generó un parteaguas muy importante en su tiempo, que fue pues Chrome, el navegador de Google. Gracias a Chrome, al momento de que sale, ellos sacaron un engine que entendía JavaScript y hacía que la velocidad de navegación fuera mucho más rápida, pero también la interacción con las páginas. Este navegador genera este engine que se llama V8, que entiende JavaScript, pero principalmente lo hace porque ellos estaban trabajando la aplicación de Google Maps. Entonces hacen que la interacción de la web ya deje de ser solo páginas estáticas donde consumías cierto texto y se convierta en aplicaciones web en donde tienes una interacción. Google Maps es una aplicación web que te genera mucha interacción. Tú puedes empezar a prácticamente ir por todo el mundo, ver fotografías o incluso ver ya actualmente ciertas ciudades en 3D, que eso es muy impresionante. Y esto viene gracias a que Chrome decidió decir, perfecto, la parte de la web con texto fue bonita, necesitamos evolucionar esto. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a generar aplicaciones web donde la interacción con los usuarios sea mucho mayor a solo consumir texto. Así que esta ha sido gran parte de la evolución y hay ciertos navegadores que han sido muy clave para poder tener lo que conocemos hoy en día. En la siguiente clase vamos a hablar un poco de este protocolo que te comentaba antes, que era HTTP. Así que nos vemos ahí.